Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Oseas capítulo 2, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos acercarnos a ti para pedirte que derrames sobre nosotros tu gracia, tu misericordia, tu bondad, y que envíes tu Santo Espíritu para que sea el guía que necesitamos para estudiar tu palabra y aprender de ella lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por mostrarnos tu amor, tu perdón y salvación, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El profeta, después de dramatizar su situación familiar, quiere sacar la lección que de ella se desprende. El matrimonio con Gomer simboliza el matrimonio de Dios con su pueblo Israel. La esposa infiel, Israel, se había ido tras los ídolos, engendrando hijos de sus infidelidades, simbolizado en los nombres de los 3 supuestos hijos de Oseas. Se cree que el profeta usa en todo el capítulo 2 las experiencias reales de su esposa infiel como una representación de la deslealtad de Israel. Este capítulo comienza a describir la crisis familiar de Oseas y se aplica de manera clara a la manera como el pueblo de Israel fue infiel con Dios. En los versículos 1 al 5 muestra cómo Gomer y los hijos de Israel cometieron adulterio al adorar los falsos dioses. Leamos el versículo 1. Decid a vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestras hermanas, compadecida. En otras versiones aparece, como la del 2015, el texto de la siguiente manera: digan a sus hermanos a mí y a sus hermanas Ruhama. Estos nombres significan Ami, pueblo mío, y Ruhama, la que ha recibido compasión. Estas palabras expresan el pináculo del amor de Dios y dan una nota de ánimo. Leamos los versículos 2 y 3. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Que aparte de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje, la desnude y la deje como el día en que nació. Haga de ella un desierto, la convierta en tierra seca y la mate de sed. Aquí el Señor llama a su pueblo a pleito para mostrarle su tremendo error. Es como si estuviera en una escena de juicio y se le pide a los hijos del pueblo que presenten los cargos contra su madre, Israel, con el objetivo que se arrepienta y vuelva al marido. Es debido a que ha cometido adulterio espiritual con los ídolos, naturalmente ha dejado de ser la esposa de Dios. Ya no estaba unida con él mediante la fe y el amor. Por eso Dios repudió a Israel. Entonces llegaría a quedar desvalida y débil, como estaban los hebreos cuando Dios los sacó de Egipto. Israel era una nación porque Dios así lo había determinado. Los había traído a una tierra que fluye leche y miel. Pero ahora Dios los castigará y dejarían de estar en la tierra e irían otra vez al desierto, porque su maldad es tan grande que sus hijos estaban impregnados del mismo espíritu idólatra. La lamentable condición de la tierra refleja el estado interior espiritual del pueblo, pues el alma que ha abandonado a Dios y a su vez ha sido abandonada por Dios se siente solitaria, desolada, angustiada, con una sed ardiente. Leamos los versículos 4 y 5. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes,
que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Bueno, este pasaje nos muestra que por lo menos 2 hijos de los mencionados no eran hijos de Oseas. Este pasaje llama la atención al mal persistente de las sucesivas generaciones de israelitas. Los hijos demostraron ser peores que la madre que los había dado a luz. Los hijos tienen la tendencia a seguir los malos caminos de sus padres y así llegan a participar de sus castigos. Lo cierto es que la madre se entrega a sus amantes, al parecer los ídolos de Asiria y Egipto, y atribuye a ellos el haberle dado lo necesario para la vida, mostrando ingratitud al Dios del cielo. Esto mismo ocurre hoy. La gente es ingrata con quien verdaderamente provee lo necesario para que puedan vivir. Son ingratos con el Dios que todo lo puede y todo lo suple, y se acreditan a sí mismos los logros que tienen. Ahora, hay una mezcla de sentimientos y acontecimientos que llevaron al Señor a tomar la decisión de castigar a Israel. Es el tema de los versículos 6 al 13 de Oseas capítulo 2. Pero el objetivo de este castigo es atraerlos para que vuelvan otra vez al lado del Dios eterno. Leamos los versículos 6 y 7. Por tanto cerraré con espinos su camino, la cercaré con seto y no hallarán sus caminos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: regresaré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Puesto que Israel está ciega, siguiendo a sus amantes, los ídolos, Dios, en su verdadero esposo, movido de extrema solicitud y amor por su esposa, va a tomar medidas extremas, privándola de muchas cosas, hasta que vea la inutilidad de seguir su conducta idolátrica, ya que en la hora de necesidad no podrán ayudar a Israel. Si esto sucedió realmente en el caso de Gomer, indica que los que adulteraron con ella no estuvieron dispuestos a darle ayuda permanente y evitaron su presencia siempre que les fue posible. Por eso Gomer reconoce quién es su primer marido, es decir, antes no había tenido ningún tipo de relación. Oseas era su primer marido. Ese es el caso de Israel. El Señor es su primer marido. Ahora, cuando Gomer se da cuenta que sus amantes, ninguno se quiere hacer cargo de ella, entonces se da cuenta de su falta y desea volver a su primer marido, donde encontraría todo lo que faltaba. Esa es la realidad espiritual que vemos en la Biblia de personas como el hijo pródigo, que volvió en sí y pensó en la casa de su padre. Los seres humanos debemos llegar a reconocer la soberanía de un Dios de amor y entonces decidir volver a su lado. Sigamos con los versículos 9 y 10. Ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, quien multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su estación. Le quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Esto revela la ignorancia pecaminosa del pueblo de Dios y su ingratitud con el verdadero dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios había hecho prosperar el gobierno de Jeroboam, pero en vez de usar esa riqueza para la gloria de Dios, el apóstata Israel la empleó en prácticas de idolatría, que significaban una rebelión contra los caminos de Dios. Usaban los dones que Dios les daba para ofrecer sacrificios a Baal. Entonces Dios resuelve castigar a Israel, privándolo de las misericordias que había sido tan mal usadas en la idolatría y el pecado. Por eso el Señor enfatiza que eso que el pueblo consideraba que había ganado por sí solo no eran otra cosa que milana, es decir, provenían de Dios. Ahora Dios les iba a privar de todo esto por su idolatría. Uno de los males que debemos evitar es la ingratitud
y creer que todo lo que tenemos es porque nosotros lo merecíamos o que lo hemos alcanzado con nuestro propio poder y desconocemos al Dios eterno. Por eso a veces sufrimos de escasez debido a que el Señor nos lleva a reconocer que todo don que tenemos es proporcionado por el mismo Dios. Debido a que este pueblo ha sido ingrato con Dios, que las bendiciones que Dios les da la usa para la idolatría, para la adoración de dioses falsos, entonces Dios los castiga, quitándole todos los dones otorgados. Versículos 10 y 11. Ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mis manos. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus sábados y todas sus solemnidades. Continuando con el símil de la esposa infiel, el Señor advierte que la desgracia seguiría a la escasez en el caso de Israel. La que una vez fue una delicia, ahora es considerada con desprecio y desdén. El pecado y el gozo no pueden permanecer juntos por mucho tiempo. Si Israel no quitaba el pecado de su gozo, Dios quitaría el gozo de su pecado. El gozo mundano no es sino un remedio del verdadero gozo del alma. Consideramos que el gozo que ofrecen los placeres mundanos no son permanentes. Parece que proveen felicidad, pero lo que sucede es que acrecienta, es un vacío interior en lo más profundo del ser. Ese gozo momentáneo le será quitado. Como también todas las fiestas, tanto nacionales como religiosas, desaparecerán, e incluso los sábados pierden su razón de ser, porque dejaron de ser un día de encuentro con Dios y se convierte en un día de adoración a falsos dioses. Era inútil que Israel observara algunas de las formas y ceremonias del culto a Jehová, mientras que en espíritu estaban al servicio de la idolatría. Sigamos con los versículos 12 y 13. Haré talar sus vides y sus riquezas, de las cuales dijo: este es el salario que me dieron mis amantes. Las convertiré en un matorral y se las comerán las bestias del campo. La castigaré por los días en que quemaba incienso a los Baales, cuando se adornaba con sortijas y collares y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová. Dios ahora desea eliminar los medios de sostén, haciendo desaparecer así toda esperanza futura. Las vides y las higueras eran símbolo de prosperidad y paz. Este pago dado por sus infidelidades que reclamaba para sí. Israel ahora va a experimentar que la tierra donde crecían las vides y los árboles frutales se convertirá en una región de malezas silvestres. Todos los dones de Dios serán quitados. Sin embargo, cuando ella decida volver a su primer marido, cuando venga arrepentida, entonces Dios le restaurará y le otorgará los privilegios que tenía antes. Es el tema de los versículos 14 al 23. Leamos los versículos 14 y 15. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esta súbita transición en la narración realza el cuadro del permanente e inagotable amor de Dios para con su pueblo a pesar de su ingratitud. Esto nos enseña que nosotros podemos olvidarnos de Dios, pero Él nunca se olvida de nosotros. Dios le llevará al desierto, que para Israel es símbolo de libertad cuando salió de Egipto. Allí fue llevada al desierto, donde fue educado en los caminos de Dios y donde el Señor hizo un pacto con su pueblo. Dios desea en la época de Oseas hacer lo mismo por Israel, e incluso dice que lo llevará al valle de Acor, literalmente el valle de la perturbación. Sin duda se refiere a los acontecimientos que siguieron al pecado de Acán, en donde la maldición desaparece cuando el pecado es descubierto y eliminado. De esta manera, Dios desea hacer lo mismo,
desea abrir una puerta de esperanza, una puerta de restauración para librarlos del cautiverio. Así como Israel cantó al cruzar el Mar Rojo, así cantará Israel al experimentar la restauración que Dios obrará con su pueblo. Elena de White comenta, en un lenguaje simbólico, Oseas presentó a las 10 tribus el plan que Dios tenía para volver a otorgar a toda alma penitente que se uniese con su iglesia en la tierra las bendiciones concedidas a Israel en los tiempos cuando éste le era leal en la tierra prometida. Libro Profetas y Reyes, página 223. Dios hace hermosas promesas de restauración. Versículos 16 y 17. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Cuando Israel vuelva del cautiverio, será un segundo éxodo, será el tiempo de restauración total. Le llamará Ishi, mi marido. Indica que el propósito de Dios era renovar su pacto con Israel. Figuradamente, Dios volverá a casarse con su pueblo. Esto se amplía en los versículos 19 y 20, donde dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El matrimonio anterior había terminado en un desastre. Israel se prostituyó y Dios lo había repudiado. Pero estaba dispuesto a tomar de nuevo a su esposa infiel y a restituirla en su estado anterior. Esperaba que su experiencia anterior serviría para asegurar la permanencia del nuevo contrato matrimonial. Dios renovará su pacto con su pueblo. Dios volverá a traerlos para que disfruten de sus bendiciones. Por eso promete que su nombre ya no será Baali, que también significa marido, pero en condición de amo o dueño, como una autoridad severa o de dominio, en contraste con Ishi, el marido, el amante, porque de ahí en adelante el verdadero marido será su protector y su sustentador. Y terminamos este capítulo con los versículos 21 al 23, donde dice, en aquel tiempo yo responderé, dice Jehová, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ami, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Qué interesante que Dios hará que las cosas sean diferentes para su pueblo. Habrá un proceso. Dios le ordenará a los cielos responderán, la tierra derramará la lluvia, la tierra responderá y entonces la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Dios hará nuevo todo. Dios está dispuesto a restaurar todo lo que Israel había perdido por su idolatría. La tierra dejará de ser un desierto y se convertirá en tierra fértil porque la bendición de Dios estará sobre ellos. Y entonces termina hablando de una restauración total. El significado metafórico de los hijos de Gomer es invertido y se usa metafóricamente para representar la relación matrimonial restaurada. Jezreel, que significó Dios esparcirá, pero ahora Dios dice sembraré. En vez de Lo Ruhama, no compadecida, ahora Dios promete tendré misericordia. En vez de Lo Ami, no pueblo mío, ahora Dios dice, tú eres pueblo mío. El carácter de Dios es amor y misericordia. Va a tomar esta nación que se había apartado de Dios y lo hará un pueblo fiel. Su relación con su pueblo será muy cercana. Lamentablemente la historia nos muestra que Israel no cumplió con todas las condiciones de ese nuevo pacto. Por tanto, esas promesas ahora son para el Israel espiritual, es decir, para todos aquellos que hoy confían fielmente en el Señor. Apreciado amigo y hermano,
Quizá alguno de nosotros necesitamos volver nuestra mirada al Dios, al Padre amante, que siempre está tocando la puerta de nuestro corazón para que le permitamos entrar y que Él pueda restaurar nuestra vida. Es hora de permitir que el Señor haga su obra en nosotros y nos dé nueva vida. Que el Señor hoy te bendiga, te cuide y te lleve por el camino de la salvación. Es mi oración por ti. Amén.